Y bueno, para mí es un gusto presentarles a nuestro conferencista a cargo. Él es Gabriel Santos. Gabriel Santos, ingeniero químico con acentuación en ingeniería ambiental, cuenta con un diplomado en envase y embalaje y una maestría en administración de negocios. Con más de 18 años de experiencia en envase y embalaje en diversas posiciones en empresas transnacionales como Mars Inc., Qualte Alimentos y Subex Industrial. Conferencista en temas de sustentabilidad, materiales de barrera, tecnologías de empaque y procesos productivos en foros como Expo Carne, Expo Innovación, Tecnológico de Monterrey, UDEM, entre otros. Actualmente, líder del Comité de Sustentabilidad y Responsabilidad Social en el Clúster Agroalimentario de Nuevo León. Responsable de las relaciones interinstitucionales de Subex Industrial. Y actualmente y orgullosamente vicepresidente de nuestra Asociación Mexicana de Envase y Embalaje. El día de hoy nos hablará sobre la tecnología de orientación en empaques de alimentos resistentes al abuso. Y bueno, sin más, los dejo con Gabriel Santos. Gabriel, bienvenido. Muchas gracias por tu participación. No, al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a todos los que tomaron el tiempo para conectarse. Es un gusto estar compartiendo foro con expertos en diferentes temas. Yo hablaré ahora para ustedes de, ahí está la pantalla, listo, de tecnología de bioorientación. Es un tema que seguramente muchos conocen. No sé si es... Jorge Noguera tiene la mano arriba, no sé si tenga pregunta o algo así. No, Jorge, fue de la vez pasada. Ah, ok, se quedó la mano arriba, sí, entonces. Se quedó la... Ok, listo. Ok, perdón, me distrajo la manita. Sí, entonces vamos a hablar de tecnología de bioorientación en empaques. Seguramente muchos de ustedes conocen lo que es un producto bioorientado, han escuchado de los productos bioorientados. Y la idea es que ahora hablemos cómo estos mejoran muchas propiedades y cómo ellos nos dan beneficios adicionales, ¿no? Dentro de estos temas que ya bien hablaba Emilio hace un momento, temas de economía circular, temas de reducción de impacto ambiental y demás, pero también enmarcado en el tema de conservación de alimentos, tema de mejorar propiedades, ¿sí? Primero voy a tomarme unos minutos para presentar a Subex, para aquellos que no lo conozcan. Somos una compañía orgullosamente mexicana, ya tenemos más de 35 años en el mercado y nos hemos enfocado mucho en temas de inocuidad y sustentabilidad. ¿Qué buscamos? Ofrecer productos diferenciados a los que se encuentran en el mercado para que de una u otra forma esto pueda traer ventajas a nuestros clientes, ¿no? Y para lograrlo, pues desarrollamos nuestra propia tecnología de coextrusión triple burbuja. Ahorita les explicaré muy rápido algo acerca de la tecnología, pero esto nos ayuda a tener materiales diferenciados, como decía, materiales que van a darnos propiedades mejoradas en algunas aplicaciones. Tenemos algunas certificaciones, solamente dejé aquí SQF, tenemos otras más, pero SQF la dejé porque precisamente está muy enfocada al tema de inocuidad y calidad. Actualmente el tema de la inocuidad se volvió un trending topic, ¿no? Por lo de la pandemia. Nadie quiere tener un alimento que haya estado en contacto con alguien que esté contagiado, pues, o con en algún otro elemento que pueda contaminarlo. Entonces es altamente importante el enfocarse en la inocuidad, en la producción de envases de alimentos. Hace un tiempo ustedes seguramente se acordarán, bueno, los que tengan la edad, ¿no? Los que tengamos la edad nos acordaremos, íbamos a algunas plantas de alimentos y todo era inocuo, pulcro y demás. Y luego llegábamos a plantas donde se fabricaban los empaques de estos alimentos y pues muchas veces eran prácticamente talleres, ¿no? Sin grandes medidas de seguridad, de inocuidad, de sanidad, de calidad, etcétera, etcétera. Actualmente los niveles que se exigen para los fabricantes de empaques para alimentos son similares a quien fabrica alimentos. Sí, por eso es que quise dejar ahí la certificación SQF. Somos SQF nivel 4 en grado de excelencia, dado que no usamos
alérgenos, no usamos ningún tipo de contaminante adicional, no hay radiación y una serie de cosas que SQF nos valida, ¿no? ¿Dónde estamos? Estamos en diferentes partes del mundo, cubrimos todo México, obviamente, Estados Unidos, Canadá, Centro, Sudamérica, España. A través de España atendemos varios mercados en Europa y hemos ido creciendo, hemos ido pintando de azul y rojo varios países en el mundo con materiales que fabricamos, como les decía, orgullosamente en México, con estándares de calidad pues, internacionales, ¿no? Que compiten a cualquier nivel. En mercados muy específicos a la proteína, por ejemplo, en mercados como embutidos, como aves, carnes rojas, pescados, mariscos, quesos. Ahorita que mencionaban en la pregunta el tema del guacamole, ¿no? Nosotros tenemos aplicaciones para guacamole, para salsas, para alimentos preparados. Digo, solamente aquí hay algunos ejemplos. Sin embargo, tenemos una cantidad de mercados que atendemos enfocados a alimentos. Por ahora estamos ahí fuertemente enfocados. Tenemos aplicaciones y también fuera del mercado de alimentos con esta tecnología que les voy a presentar más adelante, donde se requiere alta resistencia, altas propiedades mecánicas, ¿no? Físico-mecánicas. Y bueno, las soluciones que manejamos ofrecen propiedades específicas como alta barrera, termoencogimiento, termoformado, son usadas para cocimiento, son multicapa todas, ¿sí? Este es un tema también, estamos trabajando en ello fuertemente. La parte de HPP, sin problema, también puede ser cubierto, la parte de pasteurizado y una serie de desarrollos más que tenemos para diferentes aplicaciones en los diferentes mercados en los que participamos. Hoy les voy a hablar un poco cómo estamos abordando la Agenda 2030, que es algo fundamental. Todos los que estamos aquí, de alguna u otra forma, estamos trabajando en la Agenda 2030. Algunos tal vez no lo hemos notado del todo. Y voy a tocar dos de los objetivos que nosotros estamos tocando, ¿no? Primero es innovación e infraestructura, industria, innovación e infraestructura. Queremos mejorar o mejoramos continuamente las líneas de producción para tratar de que nuestro impacto ambiental sea el menor posible. Y segundo, producción y consumo responsables. La parte de producción es lo nuestro, el consumo es un tema, como decimos, de evangelización, de ir educando, de ir ayudando al consumidor a entender cuáles son el consumo adecuado, la disposición adecuada, el manejo adecuado de los productos empacados y cómo al final este empaque tiene que terminar en algún lado para eliminar de nuestro vocabulario el término basura o desecho, ¿no? Tendría que ser un recurso adicional. Entonces, montados en esta agenda, trabajamos también en las 7 R's, tratando de pasar de economía lineal a economía circular, de tal forma que hemos trabajado en rediseñar nuestros materiales para reducir básicamente la cantidad de plástico que utilizamos. El objetivo es usar la menor cantidad de plástico por unidad de empaque con propiedades iguales o superiores a las que ahora existen. Y sabemos que eso no se logra de la noche a la mañana, seguramente, y bueno, lo vieron en la presentación anterior, el tema de la lata, cómo transiciona al pouch y cómo de esta forma tiene una serie de ventajas ambientales, funcionales, de mercadotecnia, etcétera, etcétera, cuando en algún momento, y seguramente les ha tocado, en algún momento no se creía que la lata pudiese ser desplazada. La lata se fue o está siendo desplazada por los pouches y en alguna ocasión, en una conferencia escuchaba cuando se presentaron los pouches de alimento para bebés a una compañía multinacional que usa vidrio, dijo, no, pues yo uso vidrio y no puedo usar esto, no. Va en contra de mi estrategia de mercadotecnia, va en contra de lo que el mercado quiere, sin embargo se transicionó, se rediseñó por completo y ahora ustedes ven pouches retortables en todos lados y ven pouches en todos lados, ¿sí? Por otro lado, el tema de reducir, ¿no? No sé si recuerden algunos, en muchos mercados, las bolsas estas que eran muy gruesas cuando íbamos al súper, cuando íbamos a comprar alimentos para contener, para transportar, eran bolsas muy gruesas. Ahora ha transicionado de tal forma que tenemos bolsas súper delgadas, se ha reducido tanto el espesor, sin embargo,
no se ha afectado las propiedades básicas, no se ha afectado lo que se busca. En algunos casos, dependiendo de los materiales, puede haber afectación, pero ya existe la tecnología para que no haya esta afectación. De tal forma que, como decía, rediseñamos y reducimos. Y creo que esa es parte del enfoque fundamental que como industriales debemos tener, además de las otras R's que están ahí para el tema de economía circular. Sin embargo, es parte fundamental de lo que como industriales deberíamos estar pensando y como mercado, como clientes, nos exigen cada vez más. Estamos ante generaciones que están muy conscientes ya del tema de la contaminación del plástico, ¿no? Y muchas veces llegamos a foros y nos dicen, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Sí? Parte de lo que hacemos es esto que les voy a mostrar. ¿Y cómo estamos buscando hacer esto? Con un proceso de bioorientación. Uh-huh. Ah, muchos seguramente les decía conocerán el término de bioorientado, ¿sí? Algunos de ustedes utilizan seguramente, no sé, polipropilenos bioorientados, nylon bioorientado o poliamidas bioorientadas, etcétera, etcétera. Y solamente quiero hacer aquí una recapitulación muy rápida. ¿Qué es la bioorientación, no? ¿Cómo se logra y al final qué nos ofrece? Existen dos formas de bioorientar generales, no quiero dar a entender que esto es exclusivo, al contrario, uh, dos formas para tener materiales bioorientados que logran al final el mismo objetivo, ¿sí? Una es, digámoslo así, en una cama, ¿sí? En una coextrusión o una extrusión cast, donde se elonga el material tanto en dirección máquina como en dirección transversal. Y de esa forma logramos hacer la bioorientación. Es una orientación mecánica, molecular, en los dos sentidos. La otra es una orientación en globo, que en esta se utiliza sin duda aire, ¿sí? Hay una presión positiva dentro del globo y entonces tenemos este inflado del globo, de tal manera que estamos estirando la película en sentido transversal, pero también tenemos rodillos tensores que jalan la película, y al jalarla tenemos un estiramiento también longitudinal. Ambos procesos, como les decía, ambas tecnologías en general, logran el mismo efecto. ¿Qué es esto? Es tener al final una malla, una cuadrícula molecular, si vale decirlo, de tal manera que el material que antes no se orientaba y que teníamos estas bolsas muy gruesas que yo les comentaba, ¿no? Digo, no es el caso, pero lo estoy poniendo como ejemplo nada más. Eh, Al momento de bioorientarlo, puedo tener esta malla que me va a dar una mayor resistencia, que va a poder hacer que yo disminuya calibres, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto, ¿cómo sucede? Y encontré este gráfico eh, muy sencillo. ¿Qué sucede? Pues tenemos un desorden molecular, vamos. Tenemos un material con alta entropía cuando sale del extrusor, ¿no? ¿Y por qué? Porque viene muy caliente, la temperatura es alta, hay esfuerzos mecánicos, hay fricción, etcétera, etcétera. Salen todas estas moléculas y pasan por los rodillos, por los estiramientos que les mencionaba, de tal forma que al final tenemos esta malla molecular, tenemos este ordenamiento molecular. Eso nos da, dentro de otras ventajas, pues más transparencia, una mayor resistencia mecánica. Podemos reducir la cantidad de materiales que usamos, tenemos menos calibre, ajá, y tenemos así de esta forma propiedades mejoradas. ¿Sí? Puede ser obviamente imprimible y demás. Y les decía, ustedes seguramente eh, han escuchado el término, ¿no? Cuando usan polipropileno bioorientado. Bueno, el polipropileno bioorientado sigue un proceso similar. En nuestro caso, nosotros orientamos nylon, con una construcción nylons, polietilenos y EBOHs. Y de esta manera, ¿qué hacemos? Logramos que mejoremos todas las propiedades, no son sumatorias directamente, sino más bien exponencialmente mejoramos todas las propiedades de estas resinas, ¿no? Ah, hay algunas estrategias de ecodiseño que quise mencionar aquí, porque es parte también de lo que al final tenemos que analizar. No solamente es pensar que estamos reorientando y reducimos materiales y ya, ¿no? Sino hay que pensar en toda la cadena, cómo al final tenemos este impacto. Como les decía, uno de los objetivos que buscamos nosotros es
la menor cantidad de material posible para una unidad de empaque con las mejores propiedades, ¿no? Que podamos tener. Probablemente ustedes han escuchado esto de las 5 estrategias del ecodiseño. No voy a explicar todas, pero voy a mencionarlas. El diseño por componentes es uno, ¿sí? Reducción de material y diseño por desmontaje, ¿sí? Reciclaje y reutilización, reducción dimensional y tecnología por la sostenibilidad. De esta forma, nosotros cuando diseñamos y diseñamos con esas estrategias, cada una la podemos desmembrar en muchísimos puntos más, pero cuando diseñamos de esta forma, entonces no solamente pensamos en el uso del empaque, sino pensamos en toda la cadena productiva del empaque, ¿no? Desde la fabricación, bueno, la extracción de resinas en nuestro caso, la conversión a la fabricación de las resinas, la conversión ahora sí a nuestros materiales, incluidos todos los transportes que existen, el material per se ya producido, el material aplicado ya en las plantas de producción de alimentos y al final la disposición. ¿Cómo va a ser dispuesto este material para tratar de evitar que tengamos tantos residuos, ¿no? 2 puntos, 2 estrategias de codiseño que tomamos para esto que les presentaré más adelante. Primero, tecnología por la sostenibilidad. Mencioné ya un par de veces que antes teníamos bolsas muy gruesas y ahora existe la tecnología para tener bolsas muy delgadas, fabricar bolsas muy delgadas. Bueno, eso sucede porque la tecnología avanza tanto en equipos, tanto en resinas. Vimos ahorita a Emilio presentando innovaciones en resinas que sin duda nos ayudan para que podamos tener unas aplicaciones de materiales menores, ¿sí? Es decir, menores cantidades con propiedades mejoradas. Entonces, estamos conscientes cuando aplicamos esta estrategia que la sostenibilidad no es solamente ser verde y no podemos cambiar todo lo que tenemos para hacerlo verde si seguimos usando la misma tecnología, si seguimos teniendo los mismos procesos productivos. Y por otro lado, la reducción de material y el diseño por desmontaje, ¿no? En este caso, de lo que hablaremos es de reducción de material. ¿Cómo puedo tener la mitad del material con propiedades mejoradas? Y a veces es complicado que lo entendamos, ¿no? Si ahorita nos dicen, oye, tú tienes un auto de 4 ruedas, ¿no? Y vas a 120 kilómetros por hora en la autopista, 140 kilómetros por hora, ¿sí? Y con seguridad y demás. Y de pronto nos dijeran, este es un auto ahora de 2 ruedas y vas a poder ir a 140, 160 kilómetros en la autopista, seguro, confortable, cómodo, etcétera, etcétera. Decimos, ay, eso no es posible. Es la primera reacción, ¿no? Y después, si nos damos la oportunidad de evaluarlo, empezamos a conocer la tecnología de reducción. Y probablemente nos quedemos con ella, ¿no? Porque cuando reducimos, estamos enfocando a mejorar o mantener propiedades. Entonces, esa es la otra estrategia de codiseño que tomamos. De esa manera, tenemos nosotros bueno, tenemos más, pero quiero presentarles ahora este par de materiales ecodiseñados, bioorientados y termoencogibles, que son las propiedades, algunas de las propiedades que nos da el bioorientado, ¿no? Ecodiseñados porque, como les mencionaba, estamos usando 2 de las estrategias de ecodiseño. Bioorientados por el tema de bioorientación que ya les decía, y termoencogibles, que es una de las propiedades, como decía, resultantes del bioorientado, ¿no? Estos dos materiales son bolsas termoencogibles. Solamente voy a presentar estas 2, sin embargo, tenemos una gama de productos bioorientados, algunos son termoencogibles, otros no lo son, y tengo imágenes representativas de alimentos. Sin embargo, estos materiales están ahora ya, por ejemplo, en industria metal mecánica, donde se requiere alta resistencia a la punción. Como pueden ver ustedes aquí en la imagen, tenemos filos, huesos, ¿sí? Que son punzantes sin duda. Son punzantes en fresco, pero aparte estos materiales o estos productos más bien se congelan, ¿no? Se pueden congelar en una ráfaga a -22, -30, hasta -40 grados centígrados, y con eso se vuelve, yo regularmente digo, son piedras, ¿no? Y los filos se vuelven clavos, porque
la resistencia, perdón, porque el congelamiento, ¿sí? Hace que tengamos cristales en todos lados, en toda la superficie de los productos. De esa forma necesitamos materiales de muy alta resistencia mecánica. En reducción de calibres, eh, actualmente hemos llegado a reducir hasta 50% el material. Aquí es un esquema nada más. Nosotros construimos a 7 capas. Puse aquí un esquema de 6 capas para que fuese más didáctico el ejemplo. Pero supongamos que tenemos este espesor de película actual. Mediante las estrategias de codiseño, el bioorientado y obviamente resinas especializadas, lo que nosotros podemos llegar a tener, perdón, es una reducción de hasta 50% de material. Si nos vamos a la mitad. ¿Esto qué quiere decir? Que usé 50% menos resina, ¿sí? Que usé también menos energía para transportar, menos espacio para almacenar, ¿sí? De tal forma que estoy directamente, ¿sí? Reduciendo la cantidad de emisiones que tenemos también, ¿no? Y de esa forma, pues, en vez de tener, no sé, si habláramos en unidades macro, si fuese el espesor mayor de 1 metro, yo tendría 50 centímetros. Esa es la proporción. Imaginémoslo para ponerlo en perspectiva, las paredes de su casa, ¿no? Que miden, no sé, 30 centímetros. Van a tener la misma resistencia, la misma seguridad, la misma insonorización, privacidad, todo lo que quieran, pero con 15 centímetros. Ese es el objetivo, tener menos material, como les decía, y luego la pregunta es, oye, sí, pero de verdad, ¿mantenemos las propiedades? ¿Qué pasa con las propiedades aquí? Imaginen ustedes, déjenme ir hacia atrás nada más para el ejemplo, esta costilla de res que está acá con los picos que ustedes pueden ver. Uh-huh. Y ahora empacarlo en una bolsa más delgada, la mitad de hecho, ¿sí? La mitad de espesor para que al final yo pueda tener un desempeño similar. Sin duda que es un desafío y es válida la pregunta cuando nos dicen si esto mejora o mantiene propiedades. Entonces, déjenme ir acá, les traigo algunos ejemplos de mediciones y de comparación de calibres con algunos productos de mercado, con competidores. Uh-huh. Ustedes pueden ver aquí, con un competidor tenemos 7 milésimas, bueno, 7 y un poquito más, y con otro competidor igual, más o menos es el mismo. Ese es el estándar de mercado, 7 milésimas. De este material, estos productos más bien se usan para aplicaciones que llamamos de abuso, donde como ya vieron llevan hueso, va a congelación a muy bajas temperaturas. Estos productos van en una caja de cartón y van rozando continuamente uno con otro. Entonces necesitan tener propiedades específicas, propiedades físico-mecánicas específicas que nos ayuden a que todo este tratamiento que se le da pueda soportarlo el material sin dañar el producto que contiene. Entonces, el material que les mencionaba ahorita, CX8535, es un material que desarrollamos con 3.5 milésimas de espesor. Es decir, la mitad del que ustedes están viendo ahí en su pantalla en el lado izquierdo. Desarrollamos otro material que es X8545, que tiene entre 4.55 milésimas de espesor. No es la mitad, sin embargo, es una reducción muy importante, muy importante de materiales. Uh-huh. A los proveedores de resina, pues no les gusta mucho porque ahora compramos menos resinas para la misma cantidad de materiales de empaque, ¿sí? Y esto lo podemos lograr, les decía, con las estrategias de codiseño y la bioorientación. Sin embargo, si ustedes tuviesen en sus manos una bolsa de 7 milésimas y les entrego una bolsa de 3.5, como la diferencia es tan significativa, necesitamos demostrar que realmente van a cumplir con su función, que realmente tendremos propiedades mejoradas. Y en este sentido, pues hicimos algunas mediciones. Son ejemplos, como les decía, de las mediciones que hemos hecho. Tenemos
una serie de documentos en este sentido, en análisis de repetitividad y reproducibilidad, análisis R&R. Y por ejemplo, la gráfica superior izquierda que ustedes ven ahí es el análisis de la fuerza de sello, que tiene una de las bolsas que les mostré de la competencia, ¿no? Eh, en este caso, si ustedes ven la gráfica, el punto máximo está en 15, ¿sí? En esta línea es la de 15, y entonces está entre 10 y 15 libras por pulgada cuadrada, la fuerza de sello que tiene este material. Pero también importante, la fuerza la resistencia a la punción que tiene en libras también, en libras fuerza. Y si se fijan, este empieza poco arriba de 25 y termina en 35. ¿Sí? Los promedios son en resistencia de sello 13.11 libras por pulgada cuadrada y en punción 30.66. Eso es lo que tenemos en mercado. Es lo que encontramos, lo que validamos con diferentes muestras de un competidor X, ¿no? Cuando nosotros analizamos nuestro material CX8535, si se fijan, el cambio es notable y de hecho dejé la escala similar para que pudiera apreciarse este brinco. La resistencia o la fuerza de sello de estar entre 10 y 15 se va de 30 prácticamente a 38, ¿no? Entre 32 y 38 más o menos. Pues es más del doble. Es 2.5 veces más la fuerza de sello. Y eso nos ayuda porque, bueno, quienes estemos en este mercado o quienes usemos bolsas resistentes para el abuso, sabrán que precisamente están diseñadas para eso, para resistir el abuso, de tal manera que cuando llenan la bolsa, no la llenan con un cuidado así específico, ¿no? Sino que en el caso de carnes, por ejemplo, imaginen un costillar que pesa, no sé, 12 kilos o una cosa así, 8, 10 kilos, 12 kilos, ¿no? Y prácticamente lo dejan caer en la bolsa. Si la bolsa no tiene una fuerza de sello suficientemente fuerte, lo que va a hacer es que va a abrir el sello, se corre y se rompe. Por eso necesitamos una fuerza de sello interesante y entre mayor sea, pues mucho mejor. Ahora, por otro lado, las máquinas donde esto se empaca muchas veces son máquinas de alta velocidad. Entonces necesitamos que la fuerza de sello a un bajo tiempo, ¿sí?, pueda ser lo suficientemente fuerte para garantizar la hermeticidad del empaque, ¿sí? De tal manera que cuando tenemos una fuerza de sello alta, no les puedo mostrar las gráficas, no las tengo aquí todas, pero a diferentes temperaturas, estos son temperaturas y tiempos similares, nada más para aclararlo, pero cuando tenemos diferentes temperaturas menores y tiempos menores, la línea azul que ustedes ven en la gráfica del extremo superior izquierdo, la línea azul empieza a bajar. Obviamente también la naranja baja. Sin embargo, no va a llegar a los límites de la línea azul porque está muy arriba. Les digo, está 2.5 veces más arriba. La resistencia a la punción, que ese es otro tema también muy interesante, es una propiedad particular de estos materiales. La resistencia a la punción también se incrementa y se incrementa de una manera muy interesante también. Con 3.5 milésimas yo puedo lograr una fuerza de sello promedio de 31.95 contra 13.11 de lo que existe en el mercado. Y la resistencia a la punción, aunque no es en esa misma proporción, pero sí es promedio 44.63. Si se fijan, la línea azul queda abajo nuevamente. Esto solamente es el ejemplo entre una bolsa o un material de 7 milésimas y un material de 3.5 milésimas biorientado y ecodiseñado, ¿no? Obviamente les digo con resinas especializadas y demás. Entonces, ustedes pueden ver aquí que no necesariamente, y eso quisiera transmitirlo no solo para estos materiales, sino en general, en empaque, no necesariamente más es menos ahora, dado que tenemos tecnologías diferenciadoras en muchas industrias, ¿no? De muchos segmentos del empaque. Estábamos acostumbrados a tener
no sé, bolsas o plásticos. Y si alguien recuerda, por ejemplo, las primeras botellas de plástico que teníamos hace 20, 30 años, eran botellas de plástico muy gruesas. Las primeras botellas de agua eran botellas de agua muy gruesas. Ahorita ya las botellas de agua prácticamente son flexibles, ¿no? Ya no son rígidas. Entonces, estamos mejorando propiedades y estamos disminuyendo la cantidad de material. Es algo que creo vale la pena evangelizar hacia nuestros clientes, hacia los consumidores, hacia el mercado en general, porque sin duda que de esta forma podemos entregar confiabilidad, seguridad, inocuidad y todo lo que se requiere en estos materiales sin sacrificar ninguna de ellas, de esas propiedades, con menos recursos, ¿no? Tratando de disminuir nuestra huella ambiental. Aquí tengo una gráfica, perdón, una gráfica y la quise presentar de esta forma porque se alcanza a ver de manera muy sencilla. COM 1 y COM 2 es la competencia, los mismos que les mostraba al principio cuando mostraba las mediciones que tenemos eh, de calibre, cómo quedan hacia el centro. La escala que va en sentido vertical de 0 a 60 es en este caso la resistencia a la punción. ¿Sí? Aquí estoy mostrando ya 4 materiales. En el anterior es solo un ejemplo de los análisis R&R que hicimos para CX8535 y un material de la competencia. Aquí estoy mostrando 4. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, la resistencia a la punción de un material de la competencia que queda en el círculo de 30 cuando mucho, ¿sí? Y prácticamente ahí completa el círculo, ¿no? El competidor 2, que es la línea amarilla, si se fijan, ya llega un poco al 40. Y estos dos, no dejemos de recordar que son de 7 milésimas de espesor. Con 3.5 milésimas de espesor yo tengo la línea azul, que es X8535, que está entre los 40 y los 50. Y en estos análisis que hicimos, ni siquiera toca a la línea amarilla, ¿no? Y eso es la mitad de material, con un proceso de biorientación previo, procesos de estabilización y cosas así, ¿no? Pero les decía, también desarrollamos otro material que es CX8545, que es la línea roja, que si se fijan se va muy por encima de cualquier otra. Ahí prácticamente a la línea gris la duplica en la resistencia a la punción. Tenemos resistencia a la punción que ya está entre 50 y 60 libras y ahí se mantiene prácticamente. No tengo el dato promedio ahorita aquí en la presentación, pero estamos entre 54 y 55 libras, cuando ustedes recordarán el dato que teníamos en esta línea gris, ¿no? Entonces, de esta forma les quiero mostrar cómo se incrementan las propiedades, en este caso de resistencia a la punción. Cuando yo tengo la fuerza de sello, todavía es más drástico. No lo quise poner en el otro diagrama porque hay líneas que se llegan a entrecruzar aquí abajo, si alcanzan a ver, la amarilla y la azul, sí que son las de la competencia. Entonces, perdía un poco de visibilidad, pero aquí lo podemos ver en esta gráfica, donde tenemos, por ejemplo, la línea amarilla, ¿sí? Que es de 7 milésimas en fuerza de sello, y podemos ver cómo sube con 3.5 milésimas. Decíamos ahorita prácticamente de abajo de 15 a arriba de 35, ¿sí? Y se alcanza a ver la diferencia y todo ese gap que tenemos entre las líneas inferiores y las superiores, bien podría yo llenarlas con alguna leyenda que dijera tecnología, ¿no? Tecnología en las resinas, tecnología en los equipos, tecnología en el proceso, tecnología para poder lograr la sostenibilidad. Si nos vamos y queremos comparar ahora, por ejemplo, contra un calibre 4.5, 7 milésimas contra 4.5, podemos comparar igual la línea azul y nos vamos prácticamente de 15, nos estamos yendo arriba de 40. Son propiedades y solamente estoy mostrando aquí 2 propiedades. Hay otras propiedades que quiero comentarles, la vamos a ver yo creo en esta gráfica, en esta imagen mejor. ¿Sí? La resistencia que puede tener y el encogimiento. Esto es un entrecot.
y se alcanzan a ver los picos que se tienen. Ese es un producto cocido. Cuando los huesos son deshidratados, pues ustedes seguramente lo han visto, tenemos una fuerza de punción muy, muy alta. O sea, esto rasga cualquier material común, ¿sí? Y aquí ustedes pueden ver el formado donde prácticamente está cubriendo una sierra esta bolsa. Y en esta parte, que es la parte superior, es el canal medular, se llama, es justo ahí donde está la médula, pues. En el canal medular, la bolsa tiene un desempeño tan perfecto, vamos, que completamente baja y de esa manera aseguramos que no haya ahí crecimiento bacteriano, cosas así. Eliminamos todo el espacio posible, ¿no? Y en la otra imagen donde está el costillar, ¿sí? Pueden ver también las puntas de los huesos. Estos huesos, bueno, finalmente son cortados con sierra y tienen pequeñas rebabas ahí. Y estos huesos van en contacto con otros productos donde van rozando continuamente y de esa forma, pues o pueden llegar a dañar el material, no pueden llegar a dañar la bolsa. Entonces, estas son propiedades mejoradas que tenemos a partir del tema de tecnología que les decía, de la bioorientación y de resinas y demás. Por otro lado, si se fijan aquí el tema del formado es un canal medular en un entrecot fresco. Si se fijan es un skin pack. Tenemos un mejor formado, un mejor encogimiento y lo podemos ver en esta chuleta que tenemos en el lado derecho. Esta bolsa es de la competencia, es una bolsa, se le llamamos para hueso, ¿sí? Una bolsa similar de 7 milésimas, ¿sí? Es de la competencia. La bolsa que está a la derecha, esa es una bolsa CX8535 que les mencionaba. Si se fijan, estamos reduciendo la cantidad de material aquí, porque aunque la medida de la bolsa sea la misma, ya llevamos 50% menos material. Y de esa forma estamos ganando también en el tema del encogimiento. Aquí tenemos un skin pack de nuevo, ¿sí? Pero también la transparencia. Esta bolsa se alcanza a ver como lechosa y aquí alcanzamos a ver más transparencia. Uh-huh. Este tipo de beneficios o estas características que podemos tener, y solamente estoy poniendo ejemplos en la industria cárnica, digo una porque es uno de nuestros mercados principales, ¿sí? Y otra porque creemos que estos son productos que requieren inocuidad, seguridad, estabilidad y son productos de muy alta exigencia. Desafortunadamente no puedo conseguir la imagen, pero por ejemplo, les decía, tenemos algunas aplicaciones en metal mecánica donde podemos tener eh, una tarjeta para cuestiones automotrices que tiene ángulos de 90 grados y tiene componentes metálicos altamente punzantes y necesitan empacarlo al vacío porque el oxígeno puede dañar los componentes. Entonces, cuando tenían materiales regulares, estos componentes tenían una merma alta porque había de pronto punción, había ruptura en el sello o había migración de oxígeno, pues, ¿no? Cuando usamos estos materiales, eso completamente desaparece porque eh, tienes una alta resistencia a la punción, aparte tienes una alta transparencia, ellos no termoencogen, hacen solamente alto vacío, y al hacer el alto vacío, pues ustedes saben que hay una compresión directa sobre el producto. Al hacer esa compresión, había ponchaduras, ahora no existen. Las esquinas que son de 90 grados, un metal de 90 grados, pues es una punta en sí, entonces tampoco existe ahí ninguna pérdida de vacío, ninguna ponchadura, ¿no? Esas son de las ventajas que nos da un material bioorientado, un material ecodiseñado, pero tiene otras ventajas ambientales también. Sí, nos quedamos sí con la funcionalidad y quise empezar con la funcionalidad y todo esto porque muchas veces empezamos por las ventajas ambientales y luego decimos, oye, y bueno, los clientes son muy dados a preguntar, ¿y el precio? Y si va a funcionar para mi producto y empiezan, ¿no? Entonces aquí ya vimos, y voy a comparar solamente la bolsa CX8535, que es la que tiene 50% menos material que las que existen en el mercado.
y ya vimos que tiene una excelente resistencia al abuso en punción, alta resistencia en sello, que además es termoencogible, el tema de transparencia y brillantez también, e incrementamos la resistencia con la mitad del material. ¿Qué pasa cuando hago eso en términos ambientales? Y aquí lo que voy a mostrar es una estimación que tenemos, un estudio que hicimos solamente en la producción. Solamente si yo produzco bolsas de 7 milésimas, así produzco bolsas de 3.5 milésimas en mi línea, con los mismos volúmenes que ahora manejo, con las mismas dimensiones, etcétera, etcétera. Entonces, si yo en Subex fabricara ahorita bolsas de 3.5 milésimas, o bueno, fabricando bolsas más bien de 3.5 milésimas en lugar de 7 milésimas, estoy dejando de emitir 27 toneladas de CO2 equivalente a la atmósfera. Esto equivale a que yo hubiera ido 21 veces de Cancún a Tijuana en auto de 4 cilindros. Esa es la contaminación que estoy dejando de emitir. Ese es el impacto ambiental que estoy reduciendo. Ajá. Yo no sé si alguien ha hecho el viaje de Cancún a Tijuana en auto, yo no lo he hecho personalmente y la verdad no se me antoja por lo largo que es ahorita, ¿no? Es mucho tiempo, son muchas horas, son muchos kilómetros y eso por 21 veces es lo que estoy dejando de contaminar. Y eso lo estoy haciendo nada más al cambiar, al reducir, al ecodiseñar, al bioorientar, al hacer todo esto que les decía con tecnología. Uh-huh. Así como eso, tenemos otros estudios para otros materiales similares, bioorientados. Sin embargo, creo que este es significativo por el tema del abuso, porque podemos reducir a la mitad, como decía, con una excelente resistencia al abuso en punción y el tema de sellado y todas las propiedades que ya les mencioné, pero además puedo dejar de contaminar. Y eh, yo digo que si ya no es un plus, sino es un must, ¿no? El tema de dejar de contaminar para nosotros en la industria ya no es algo que podamos ofrecer, sino es algo que debemos ofrecer. Debemos de estar conscientes de los impactos que estamos generando. Este impacto, nada más para tener un poquito el marco de referencia, cómo lo calculamos, pues básicamente son las emisiones por energía eléctrica que uso en la máquina, por insumos, por resinas. Es una especie, no es un análisis de ciclo de vida tal cual, obviamente, ni es completamente una huella de carbono porque no incluye lo que va hacia adelante de la cadena, pero sí incluye lo que está en la planta, lo que yo tengo completamente bajo control. Entonces, de esa forma puedo ver este impacto ambiental que estoy teniendo, este impacto positivo. Pero aún tengo más de impactos positivos. Por ejemplo, ah, ahí está. Por ejemplo, al tener bolsas más delgadas, puedo tener más bolsas por caja. Si yo empacaba con 7 milésimas o en el mercado, por ejemplo, con 7 milésimas, por decir algo, se empacan 1000 bolsas, ahora puedo empacar 2000. Uh-huh. Es decir, el doble, lo que pues incide en menor espacio de almacenamiento, lo que también me da como resultado menos cajas por embarque, obviamente un menor costo logístico y menos emisiones de carbono por pieza en el envío, en el transporte, en el almacenaje, etcétera. Yo puedo tener una caja que antes tenía, como les digo, 1000 bolsas, puedo mandarla con 2000 bolsas y entonces estoy reduciendo a la mitad el costo logístico, estoy reduciendo a la mitad el costo de cartón o el consumo de cartón también, la contaminación por cartón, a la mitad del espacio de almacenamiento y a la mitad de las emisiones. Esto es lineal, ¿no? Entonces, son de las ventajas que puedo tener, no solamente en la aplicación, ¿no? Ahorita les comentaba la aplicación del material, cómo se ve transparente, se ve bonito, se ve un skin pack, pero además de eso, estas ventajas que les mencionaba, menos emisiones por fabricación solamente, ¿no? Por fabricación del material, por menos resinas, etcétera. Esa parte del proceso que controlo, tengo menos emisiones. Y yo no sé cuántos de nosotros podemos decir, y este mes, este año, dejé de contaminar lo que serían 21 viajes Cancún-Tijuana, ¿no? Y aquí lo hicimos solamente con una parte de la producción que tenemos, que es esta bolsa específicamente. Tenemos otros materiales y podemos tener un impacto aún mayor. Además, nuestros almacenes ahora ya no lucen como estaban con cajas de cartón, con tantas cajas de cartón, porque usamos menos cajas de cartón cada vez.
para empacar. Y si antes tenía yo en almacén de producto terminado 10 tarimas, con estos materiales puedo tener 5. Y si antes utilizaba para, no sé, un envío de material de Monterrey, pongamos a Mérida, que es un trayecto bastante largo, si yo utilizaba 2 tarimas, ahora uso una tarima, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. De tal manera que el objetivo o el mensaje que quiero transmitir con toda esta información que les mostré, es que la sustentabilidad, además de ser verde, puede ser rentable o debe ser rentable, ¿no? Las 3 esferas de la sustentabilidad tienen el impacto social, económico y ambiental. Y alguna vez me preguntaron que cuál era el impacto social que yo veía aquí. Y bueno, dentro de las cosas que podemos ver, sin duda que hay un menor desgaste en el recurso humano, en planta, al menos es lo que vemos nosotros. Eh, También en la planta del usuario, también el recurso humano al tener, muchas veces nos piden 1000 piezas por caja, ¿no? Decimos, bueno, si quieres 1000 piezas por caja, las cajas son más pequeñas, las reduzco a mitad de tamaño, es menos cartón finalmente, y el usuario carga menos, son más ligeras. De acuerdo a la norma, a la 035 que tanto estuvo en boga el año pasado, pues no puede cargar más de 25 kilos. Y yo puedo tenerle en una cajita de 25 kilos, pues 2 millares tal vez de bolsa, o incluso un poco más, cuando para que él tenga 2 millares de bolsa tendría que dar 2 vueltas al almacén tal vez para traerlas en un calibre mayor. Entonces, la sustentabilidad finalmente es rentable. Uh-huh. Y sin duda que hay beneficios económicos, hay beneficios sociales también y beneficios ambientales. No podemos decir que un material que hemos ecodiseñado, en este caso un bioorientado con alta resistencia a la punción, es sustentable si tampoco tuviera las propiedades que les mostré o algunas de las propiedades que les mostré, ¿no? En definitiva, el mensaje final es existe la tecnología y probablemente no la tengamos enfrente de nosotros, pero existe la tecnología en el mundo para poder eh, fabricar materiales con menos material, valga la redundancia, reducir, rediseñar. Hay una R que tal vez han escuchado, es repensar, y esto es parte de retarnos a ver cómo hacemos las cosas diferentes y mejor, y de esta forma mantenemos el tema de la inocuidad, en este caso de alimentos, la seguridad de cualquier producto empacado. Mantenemos también la certeza de que estamos contaminando menos, pues, y podemos demostrarlo a través de estudios diversos, ¿no? Y bueno, hasta aquí llega la plática. Muchas gracias por el espacio y quedo dispuesto aquí para preguntas o dudas que hubiera. No tenemos todas las respuestas a todo, pero si tenemos las respuestas aquí, con mucho gusto las compartimos. Gracias, Iram. Muchas gracias, Gabriel. Los agradecidos somos nosotros en AME, ¿verdad? Por tu apoyo en la vicepresidencia, tu apoyo en cuanto a las actividades que estamos desarrollando. Muchas felicidades por esta plática. Bien, nos hacen una pregunta aquí en el chat. ¿Han notado impacto en el mercado por las acciones sustentables? Definitivamente sí, y cada vez más. Eh, ustedes vieron el mapa que les mostraba dónde tenemos presencia como Subex, y yo les puedo decir que la presencia en otras latitudes se ha incrementado de manera considerable cuando ofrecemos soluciones sustentables con datos, con números, datos duros, ¿no? Con números como los que ahorita mostraba. Definitivamente que sí hay un impacto. Hay un impacto y también tiene que ver, y yo digo siempre que esto es generacional, ¿no? Eh, las generaciones frente a las que nos paramos cada vez son más jóvenes y más exigentes en este sentido. Por eso decía yo, la sustentabilidad ya no es un plus, es un must, ¿no? Debemos de ser sustentables. Y sí, Subex tuvo un crecimiento interesante el año pasado por materiales sustentables, por tecnologías como esta que estoy presentándoles ahorita, ¿no? Y este año llevamos igual una tendencia positiva, afortunadamente gracias a estas tecnologías. De acuerdo, Gabriel. Y también una pregunta muy relacionada
con esto que nos hicieron en esta pregunta anterior. Dice, ¿cómo evangeliza Subex a sus clientes, no solamente al ofrecer un producto que mejora la reciclabilidad? Bueno, el tema de la evangelización es algo complejo, déjenme les digo. Una de las formas, sin duda, es estar cerca, ¿no? Yo no puedo evangelizar a alguien estando lejos, entonces, una es la cercanía y otra es ofreciendo información continua y confiable, ¿no? De diferentes fuentes, no solamente, ahorita les mostré información de Subex, pero pues tenemos información de muchos, de muchas fuentes, vamos continuamente, estamos monitoreando tecnológicamente el mercado y esa información la ofrecemos también a los clientes cuando se requiere, ¿no? Buscando ser propositivos, sin duda. De acuerdo. Gracias, David. Nos pregunta Patti Christensen, nuestra presidenta del Comité de Capacitación en AME, ¿qué recomendación desde el lado del diseño pueden recomendar refiriéndome a comunicación? Actualmente la comunicación ha cambiado. Antes veíamos etiquetas llenas de información y, y pues era diferente cómo la gente lo veía. Es más, no leemos, ¿no? La mayoría de nosotros sí leemos en los dispositivos electrónicos, pero no leemos un libro. Entonces, como recomendación, y justamente ayer, si mal no recuerdo, antier, teníamos una reunión con gente de Canadá y de ellos tal cual, y voy a tomar de ahí la recomendación, ¿no? Decían, es que yo pongo QRs en mis empaques y mi QR me lleva a una página o a una aplicación donde yo puedo tener ya información específica con gráficos animados, no es la etiqueta aburrida, sino es un gráfico animado, o podemos tener incluso, podemos comunicarlo como lo llegué a ver en algunas aplicaciones en Europa, en Reino Unido, eh, con realidad aumentada. O sea, tenemos muchas herramientas. El tema es que lo que comuniquemos, primero, no sea aburrido para el consumidor, sino sea llamativo, ¿sí? Y segundo, sea veraz, que pueda cruzarse la referencia, ¿no? Porque eso ya es muy fácil de hacer ahorita. El consumidor ve un dato y lo cruza inmediatamente. Y si no encuentra una referencia válida, entonces deja de creerlo. De acuerdo. Sí. Ok, muchas gracias, Gabriel. Otra pregunta nos realizan, dice, en termoencogible, el producto de carne y en refrigeración, ¿cuál es su vida de anaquel? Bueno, aquí sin duda que dependemos del trato que se le dé al producto, perdón. Nosotros decimos que empacamos y mantenemos lo que el cliente pues empaque en la bolsa, pero tenemos algunos productos que se van a 60 días, a 90 días incluso, bueno, y en congelado pues se extiende mucho más, pero una carne refrigerada podemos llegarla 30, 60 días, dependiendo también el corte y la cantidad obviamente de grasa y demás que tenga, ¿no? Y el tratamiento que tenga, pero sí, sin problema podemos tener una vida en aquel larga y tenemos alta barrera, por ejemplo, para exportación de productos cárnicos México-Japón, que ya se imaginarán, se van en barco, ¿no? Entonces, pues tenemos largas vidas de anaquel ahí, probadas y comprobadas, ¿no? Con sus materiales. De acuerdo. Jorge Noguera nos pregunta, ¿cómo dar el paso para poder imprimir este tipo de empaques sin perder las propiedades de encogimiento, ya que muchos para proteger la impresión utilizan laminados? Bueno, Jorge, estos materiales se imprimen. Yo no pude poner ahorita impresiones, obviamente por cuestiones de marca, ¿sí? Pero tenemos desarrollada toda una línea de tintas que son termoencogibles, que acompañan este, este termoencogimiento y que resisten estas condiciones térmicas tanto de muy bajas temperaturas, de menos 30, menos 40 grados, hasta de altas temperaturas en el encogimiento, que son de 95, 85, 95 grados. Entonces, se imprimen e imprimimos nosotros superficial, no imprimimos laminado. Protegemos sí la impresión obviamente con barnices y demás, pero se imprimen y resisten todo este proceso térmico que decía, pero también la fricción entre piezas. Hacemos una serie de pruebas para liberar cada impresión y bueno, actualmente si ustedes van a mercado, no les puedo dar marcas ahorita, pero si Jorge
me contactas, con gusto te puedo decir cuáles son algunas de las marcas que puedes ir al mercado a conseguir y ver el tema de la impresión, ¿no? Y podemos imprimir tanto para piezas básicas, pues impresiones muy sencillas, imprimimos hasta fotografías o imprimimos diseños complejos, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Otra pregunta más, vamos a realizar dos más. La primera, ¿cómo se comportan estos empaques con espesores tan finos con el etiquetado, específicamente con los adhesivos? Mira, no tienen problema realmente, porque lo que hemos buscado es que las capas funcionales pues mantengan esa funcionalidad. Por ejemplo, la capa de barrera, aunque es muy delgada, tiene que mantener las propiedades de barrera. La capa de sello, aunque es muy delgada, digo, son 7 capas en 3.5 milésimas. Entonces, imagínense el espesor de las capas, ¿no? La capa interna, que es de sello, tiene que mantener esa fuerza de sello. Lo mismo con la capa exterior. Si quiero etiquetar, si quiero imprimir, eh, si quiero colocar una fecha de caducidad ahí con una inyectora de tinta, lo que sea, podemos tener, o tiene la capacidad, vamos, de resistirlo, porque la capa externa, hemos cuidado, las capas funcionales, como les decía, hemos cuidado que mantengan eso precisamente, la funcionalidad. De acuerdo, gracias, Gabriel. Y finalmente, nos pregunta Leticia Rodríguez, ¿cuál es la vida útil de los productos bioorientados a diferencia del empaque en lata? Bueno, en este caso, no lo mostré aquí, tenemos un material bioorientado para retorta. Estos que mostré ahorita son refrigeración, congelación, abuso. Para retorta, tenemos una línea de productos que si la lata, bueno, la lata sin duda nos va a dar unos 2 años, dependiendo, hasta 3 años. Nosotros traemos sin problema 1 o 2 años en un material que está ahorita en la fase ya final para poder fabricarlo de manera industrial, eh, pero es un material bioorientado, coextruido, no es laminado obviamente, con un bajo espesor y que al final nos va a dar la vida de anaquel similar a la de un material retortable que ustedes ven en el súper conteniendo frijoles o atún o todo esto, ¿no? Entonces, sin duda, no llega a ser exactamente igual como la lata, como yo decía, pero una vida de anaquel de 1 o 2 años sí la podemos obtener con un proceso diferente a lo que mostré ahorita en las imágenes, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Pues muy interesante también esa aplicación para determinar una vida de anaquel también un poco más amplia y utilizando este tipo de soluciones. Pues Gabriel, muchas gracias por apoyarnos, muchas gracias por participar en este ciclo de conferencias AME 2021 en nombre de la asociación. Te reconocemos tu participación y bueno, pues te invitamos a seguir en este evento. Muchas gracias por tu participación, Gabriel. No, al contrario, muchas gracias y un gusto.